¿Realmente los científicos descubrieron el Arca de Noé enterrada bajo una montaña en Turquía? ¿O es esto uno de los malentendidos más grandes de la historia? Una estructura oculta, una forma perfecta de barco, corredores subterráneos, y de repente, el sitio es cerrado. ¿Qué estaban intentando esconder? La ubicación mencionada en este relato es la formación Durupinar, un lugar real en el este de Turquía que ha fascinado a los investigadores durante décadas. En 2021, un grupo de arqueólogos turcos comenzó oficialmente las excavaciones en este sitio. Su objetivo inicial era simple: determinar si esta formación era puramente natural o si había algo más significativo bajo la superficie. Los escaneos recientes con radar de penetración terrestre, GPR, revelaron patrones subterráneos, incluidos vacíos similares a túneles y estructuras estratificadas que algunos afirman que se asemejan a un barco. Incluso más interesante es que las dimensiones de la estructura se ajustan sorprendentemente a las del Arca de Noé descritas en textos bíblicos, con unos 300 codos de largo. La mayoría de los geólogos y científicos aseguran que esto no es un barco en absoluto, sino una formación rocosa natural modelada por la erosión. De hecho, muchos expertos explican que el sitio Durupinar es simplemente un pliegue geológico de barro y piedra caliza, no una estructura hecha por el hombre. Para decirlo de manera simple, parece un barco. Los escaneos muestran patrones, pero la ciencia dice que la naturaleza puede crear estas formas sin intervención humana. Si deseas descubrir más misterios explicados sin el ruido de la exageración, dale like, comenta y suscríbete, porque esta historia apenas comienza. La intrigante pregunta sobre si se ha encontrado o no el Arca de Noé bajo las montañas de Turquía ha captado la atención de investigadores y curiosos por igual. Un equipo de arqueólogos, al comenzar sus excavaciones en la remota región oriental de Turquía, pensó que encontrarían solo restos antiguos. Sin embargo, lo que descubrieron no fue nada de lo que esperaban. Bajo la superficie, hallaron una estructura masiva sellada que desconcertó a todos los presentes. Cuando comenzaron a analizar la estructura con tecnologías avanzadas como el radar de penetración terrestre, lo que apareció en las pantallas dejó a todos en silencio. El patrón subterráneo que mostraron los escaneos parecía tener una forma muy organizada, algo inusual para una formación natural. La estructura parecía coincidir con las dimensiones que la Biblia describe para el arca: 300 codos de largo, lo que rápidamente despertó el asombro y la emoción de los arqueólogos presentes. La intriga se intensificó rápidamente, pero entonces el sitio fue de repente cerrado sin explicación por las autoridades. ¿Qué estaba sucediendo allí que no podía ser revelado al mundo? Esto es solo el comienzo de un misterio que desafía nuestra comprensión de la historia. Aunque el misterio de la formación Durupinar sigue fascinando a muchos, la respuesta es más compleja. Los escaneos de radar de penetración terrestre detectaron formas que parecían coincidir con lo que la Biblia describe como el Arca de Noé. Algunos afirman que la estructura subterránea se ajusta casi perfectamente a las dimensiones mencionadas en los textos sagrados. Sin embargo, la mayoría de los científicos y geólogos no están de acuerdo. Lo que muchos consideran una posible interpretación de los escaneos, según los expertos, es una formación geológica natural, una especie de pliegue que ocurrió hace miles de años a medida que las capas de roca y barro se movían. No se trata de una nave construida por seres humanos. Esta es una explicación ampliamente aceptada por la comunidad científica, que sostiene que los patrones simétricos detectados en la radarología podrían ser solo una coincidencia que nos engaña, haciéndonos ver lo que queremos ver. Si bien es cierto que los escaneos mostraron patrones organizados, estos patrones no son necesariamente obra de manos humanas, sino el resultado de procesos naturales como la erosión y los pliegues geológicos. La ciencia ha proporcionado explicaciones lógicas sobre cómo las fuerzas naturales pueden formar estructuras aparentemente ordenadas, desafiando la idea de que esta podría ser una nave antigua. La ubicación de esta formación, que está en una zona montañosa a una altitud considerable, podría explicar la presencia de materiales marinos en el suelo, pero eso no es suficiente para afirmar que se trata del Arca de Noé. En resumen, lo que tenemos es una estructura que se asemeja a un barco desde el aire. Las tecnologías avanzadas de radar han revelado patrones subterráneos que parecen formar lo que podría ser un barco. Sin embargo, los científicos aseguran que la naturaleza puede crear estas formas sin intervención humana.
Los patrones podrían ser solo el resultado de la erosión y la presión natural a lo largo de miles de años. No hay evidencia científica que respalde la afirmación de que esta es una construcción hecha por el hombre. Si deseas descubrir más misterios explicados sin el ruido de la exageración, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir. Este es solo el principio de una historia aún más intrigante. ¿Pero qué pasa con los escaneos de radar que muestran pasillos y estructuras internas? ¿Realmente puede la naturaleza crear algo tan organizado? Antes de profundizar más, deja un comentario. ¿Crees que esto es el Arca de Noé o simplemente una coincidencia? Los investigadores que utilizaron radar de penetración terrestre, GPR, afirmaron haber encontrado patrones simétricos, pasillos centrales y múltiples capas como cubiertas. Algunos incluso dijeron, esto no parece natural. La idea de que estos patrones podrían ser simplemente el resultado de una formación natural fue puesta en duda por muchos, especialmente cuando los resultados mostraron una organización tan precisa que parecía diseñada a propósito. ¿Qué nos dicen estos descubrimientos? ¿Podrían ser realmente pasillos o algo más? Las preguntas comenzaban a acumularse, pero al mismo tiempo, la respuesta parecía más elusiva que nunca. La verdad es la siguiente: los escaneos GPR no muestran objetos claramente, sino que reflejan diferencias de densidad subterráneas. Las corredoras que algunos creen ver podrían ser simplemente fisuras en la roca, capas de sedimentos o pliegues naturales llamados sinclinales. En realidad, los científicos explican el sitio de Urupinar como un pliegue geológico formado por barro y piedra caliza, no una estructura creada por el hombre. Este fenómeno es completamente natural y ocurre cuando las fuerzas geológicas, como el movimiento de las placas tectónicas, moldean el terreno. Los patrones detectados por el radar podrían simplemente ser una ilusión de organización, creada por los límites de los materiales naturales que se superponen. Así que esos pasillos y habitaciones podrían ser solo patrones naturales que el cerebro humano interpreta como organizados. Los geólogos aseguran que lo que parece un diseño estructural bien planificado podría ser una simple ilusión creada por la erosión y el movimiento de las capas de tierra. La naturaleza tiene la capacidad de crear patrones asombrosos, pero no necesariamente construcciones hechas por seres humanos. Ahora, antes de continuar, ¿qué piensas tú? ¿Es esto una formación natural o hay algo más que no estamos viendo? Deja tu comentario aquí abajo. En esta parte de la historia, los escaneos con radar mostraron algo sorprendente: pasillos y una posible estructura interna. ¿Cómo puede la naturaleza crear algo tan organizado y complejo? ¿Realmente estamos viendo un diseño humano, o solo una ilusión creada por la geología? Antes de que sigamos con más detalles, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Crees que esto es el Arca de Noé o una coincidencia natural? Deja tu comentario, me encantaría saber tu perspectiva. Los científicos que utilizaron GPR en el sitio de Urupinar encontraron algunos patrones sorprendentes, patrones simétricos, capas que recordaban las cubiertas de un barco, y pasillos que parecían perfectamente organizados. Sin embargo, algunos miembros del equipo comenzaron a especular que esto no era el trabajo de la naturaleza, sino un diseño estructural intencional. Las líneas rectas y los ángulos precisos no deberían existir en una formación natural. Si esto fuera un accidente geológico, ¿cómo explicamos esta perfección? El enigma de la formación comenzó a crecer mientras el equipo seguía analizando los resultados de los escaneos. ¿Pueden los procesos naturales realmente ser responsables de tal organización? ¿O estamos frente a algo más profundo, un vestigio de una civilización perdida, o incluso el arca misma? Aquí está la explicación científica. El radar de penetración terrestre no detecta objetos, solo diferencias de densidad subterránea. Las imágenes obtenidas a través de GPR son el resultado de cómo las ondas de radar rebotan en diferentes materiales dentro de la Tierra. Lo que los investigadores interpretaron como pasillos y salas podría ser simplemente fracturas en las rocas, capas de sedimentos que se han acumulado a lo largo de millones de años, o sinclinales, pliegues naturales en la Tierra causados por la presión tectónica. La mayoría de los geólogos coinciden en que el sitio de Urupinar es un pliegue geológico natural, de barro y piedra caliza. No es un sitio diseñado por humanos, sino una fascinante formación geológica que parece organizada solo porque nuestros cerebros están programados para encontrar patrones, incluso cuando no existen. Para ponerlo en términos sencillos, lo que vemos como una estructura organizada puede ser el resultado de fuerzas geológicas que
con el paso del tiempo, han creado un patrón natural que nuestro cerebro interpreta como algo diseñado por el hombre. La naturaleza tiene una manera sorprendente de crear formas y estructuras que parecen hechas a propósito, pero son completamente naturales. Ahora que sabes la verdad detrás de esos patrones, ¿qué opinas? ¿Es el durupinar solo una coincidencia, o tal vez estamos ante algo más grande de lo que pensamos? Déjanos tu comentario abajo y sigamos esta conversación. Pero luego llega la gran pregunta: ¿por qué esta estructura se ajusta tan perfectamente al tamaño del arca? ¿Es solo una coincidencia, o hay algo más profundo en esto? Comenta abajo. ¿Es esto una prueba, o simplemente una ilusión perfecta? La formación mide aproximadamente 538 pies de largo, lo que coincide casi perfectamente con la longitud del arca de Noé descrita en el Génesis. Pero eso no es todo, se descubrieron materiales marinos en el suelo. Algunos afirman que el área estuvo alguna vez bajo el agua y, lo más intrigante de todo, historias de inundaciones similares existen en culturas de todo el mundo. Esto hace que muchos se pregunten: ¿qué pasa si la historia es real, pero la hemos interpretado mal? ¿Qué significa todo esto? Podría ser que, aunque no tengamos evidencia de un diluvio global, estos relatos ancestrales están basados en hechos históricos reales, pero regionales. Aquí está la explicación más completa. Es cierto que existen historias de inundaciones en muchas culturas alrededor del mundo. También es cierto que ocurrieron inundaciones en diversas partes del planeta a lo largo de la historia. Pero lo que la ciencia nos dice es que no existe evidencia de un diluvio global que haya cubierto toda la Tierra. Lo que los científicos sostienen es que las inundaciones locales, aunque devastadoras, pudieron haber dado lugar a mitos e historias que se contaron a través de generaciones. En cuanto a los materiales marinos encontrados en las montañas, eso puede explicarse por el movimiento de las placas tectónicas, que eleva antiguos lechos marinos a grandes altitudes con el paso de millones de años. Así que la historia de un diluvio global probablemente se originó a partir de una catástrofe regional. La visión que tenemos hoy del Arca de Noé podría estar basada en hechos reales, pero con una interpretación exagerada o mal entendida con el paso de los siglos. En resumen, las historias de inundaciones no son invenciones, pero no son pruebas de un diluvio mundial. Lo que podría haber ocurrido es que varias culturas registraron eventos de inundaciones locales, y con el tiempo, esas historias se transformaron en mitos sobre un diluvio global. Los materiales marinos encontrados en las montañas podrían explicarse por procesos geológicos naturales, como el levantamiento de antiguos fondos marinos, así que el Arca de Noé podría ser más un símbolo de supervivencia que una prueba literal de un evento global. ¿Qué opinas tú sobre esta explicación? ¿Crees que la historia del arca tiene un fondo de verdad, o es solo una leyenda exagerada? Deja tu comentario y comparte tus pensamientos con nosotros. En este punto, la intriga sigue creciendo. El tamaño de la formación parece coincidir casi perfectamente con las dimensiones del arca, lo que parece una coincidencia extraña. Pero la verdadera pregunta es esto solo un accidente o podría haber algo más detrás de esto? Antes de seguir, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta coincidencia? ¿Crees que esta formación es una prueba de la existencia del arca o solo una ilusión perfecta de la naturaleza? Deja un comentario abajo y comparte tu perspectiva. La coincidencia de tamaño entre la formación y el arca es sorprendente, pero aún más lo es el hallazgo de materiales marinos en el suelo, lo que sugiere que esta área podría haber estado alguna vez bajo el agua. El hecho de que existan historias de inundaciones en diversas culturas alrededor del mundo refuerza aún más la idea de que, tal vez, la historia del Arca de Noé tiene algún fundamento en la realidad, aunque mal entendido con el paso del tiempo. Además, la idea de que algo tan antiguo como el arca pueda haber tenido alguna base en la verdad plantea una pregunta intrigante. ¿Que si la historia que conocemos hoy no es una mentira, sino una exageración de una catástrofe regional real? La realidad es que no existen pruebas científicas que respalden un diluvio global. Las inundaciones locales, que si ocurrieron en varias partes del mundo, probablemente fueron la base para los relatos míticos. Las historias de diluvios compartidas por diferentes culturas podrían ser recuerdos de eventos catastróficos de gran escala, pero limitados a áreas específicas, no globales. En cuanto a los materiales marinos encontrados en el sitio Durupinar, esto tiene una explicación geológica plausible. A través de los millones de años, las placas tectónicas pueden levantar los lechos marinos,
llevando materiales marinos a grandes altitudes, como ocurre en las montañas, así que, aunque la historia del Arca de Noé puede tener un núcleo de verdad, es más probable que haya sido una interpretación mitológica de un evento local que se expandió con el tiempo. Para aclararlo de manera sencilla, no hay evidencia de un diluvio global, pero sí existen inundaciones locales que pudieron haber originado estas historias. Los materiales marinos en las montañas no son un misterio insuperable, sino un resultado de los procesos geológicos naturales. La historia del Arca de Noé probablemente proviene de una verdadera catástrofe regional que fue exagerada y transformada en mito con el paso de los siglos. Ahora que has escuchado ambas perspectivas, quiero saber qué piensas. ¿Crees que el arca tiene un origen en la realidad o es solo una leyenda popular? Comenta abajo y comparte tu opinión con nosotros. Entonces, ¿qué está realmente pasando aquí? ¿Una estructura misteriosa? ¿Resultados de escaneos extraños? ¿Historias ancestrales que se niegan a morir? Este lugar parece estar ocultando algo. Pero cuando quitamos el miedo y el drama, la respuesta se vuelve más clara. No hay evidencia verificada de radiación, criaturas, estructuras metálicas, movimiento biológico. Esos elementos son exageraciones propias de la narrativa, no hallazgos científicos. Lo que muestra la verdadera investigación es formaciones geológicas, patrones interesantes, un debate en curso, pero sin prueba alguna de que esto sea el Arca de Noé. En palabras sencillas, este es un lugar misterioso, pero no se ha confirmado que sea el Arca de Noé. Lo que tenemos aquí es una formación geológica natural que genera intriga, pero no una nave antigua. El misterio sigue vivo, pero no debemos dejar que nuestra imaginación lo convierta en algo que no es. Si te apasionan los misterios reales explicados con hechos y narrativa, no olvides suscribirte, darle like al vídeo y compartirlo con alguien que ame los secretos de la historia, porque el próximo misterio podría ser aún más increíble. Al llegar a este punto, la historia está llena de misterio. La formación de Urupinar sigue siendo un sitio fascinante, lleno de preguntas sin respuesta, la estructura aparentemente misteriosa, los resultados de escaneos extraños y las antiguas historias sobre el Arca de Noé siguen girando en la mente de todos. Con cada paso que damos, parece que el misterio solo se profundiza, pero ¿realmente estamos ante un gran descubrimiento, o simplemente estamos ante una interpretación equivocada de lo que hemos encontrado? La verdad detrás de todos estos misterios es menos espectacular de lo que muchos esperarían. No se ha encontrado evidencia concreta de radiación, ni de criaturas ni estructuras metálicas, como algunos habían sugerido. Lo que los científicos realmente han encontrado son patrones geológicos naturales que pueden parecer organizados, pero que son el resultado de procesos naturales que han ocurrido durante millones de años. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la historia, pero los hechos científicos no respaldan la idea de que esta sea la antigua nave de Noé. A pesar de las teorías y la fascinación popular, la verdad es que el sitio sigue siendo un enigma geológico sin pruebas definitivas de que se trate de un artefacto humano de la antigüedad. Los escaneos simplemente han revelado una formación natural que ha capturado la imaginación de muchos, pero no hay evidencias verificables de que esta estructura sea el arca o que sea de origen humano. En resumen, lo que tenemos aquí es una formación geológica natural que ha despertado gran curiosidad. El misterio sigue siendo emocionante, pero no debemos dejar que nuestra imaginación lo convierta en algo más de lo que realmente es. No hay pruebas que respalden la existencia de un Arca de Noé en este sitio. Así que, aunque el misterio sigue vivo, debemos enfrentarlo con los pies en la tierra y aceptar que, en realidad, es un fenómeno geológico más. Si disfrutas de los misterios reales desvelados con hechos y una narración profunda, suscríbete, dale like y comparte este vídeo con alguien que ame los secretos de la historia. Porque el siguiente misterio podría ser aún más asombroso de lo que imaginas. En esta serie de actos hemos explorado el enigma que rodea la formación de Urupinar en Turquía, donde algunos creen que se puede encontrar el Arca de Noé. A través de escaneos con radar y análisis científicos, hemos observado patrones interesantes, pero la ciencia ha demostrado que estos patrones son, de hecho, el resultado de fuerzas geológicas naturales y no de un artefacto humano. Aunque el misterio persiste, la verdad científica nos recuerda que no todo lo que parece extraordinario es necesariamente real. Sin embargo, lo que sigue siendo indiscutible es que este sitio continúa capturando la imaginación de muchos y sigue siendo un fascinante enigma.